Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema tabú en la iglesia, que es la política y la iglesia. Vamos a hacer un viaje por las diferentes etapas de la historia y cómo la iglesia ha estado influenciada por la política y ha venido acompañando la política. Entonces quiero pues que te quedes conmigo para que juntos analicemos este tema. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a hacer un análisis de cómo eran la política en el Antiguo Testamento. Nos habla siempre de que había un ejercicio del poder por medio de la monarquía, que esta estaba representada por un rey. En el Nuevo Testamento nos muestra que hay nuevos modelos que tienen en común un liderazgo monárquico, pero se enmarcan en otros contextos, ¿cierto? Bueno, nosotros los cristianos no podemos ser apolíticos. Acá está la definición de apolíticos. Es decir, ningún ciudadano que pertenezca a un orden social puede desligarse de este mandato democrático. Entonces, nosotros los cristianos no podemos aislarnos de este mandato. Nosotros debemos ver las propuestas políticas de estos dirigentes, ¿cierto? Y observarlas mediante la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, a la iglesia no le ha ido bien a través del tiempo con la política. Vamos a analizar por qué. Vamos a hablar de 3 ejemplos. En el siglo IV, cuando Constantino llega al poder, la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidora. En el siglo XVI, cuando el protestantismo busca separarse de la tradición y esta genera que la sociedad escoja el partido político del rey por la religión que él profese. O sea que las personas, los ciudadanos, siguen la ideología o la religión que el rey profese, ¿sí? Ellos no tienen derecho a elegir, sino es lo que imponga el rey. ¿Listo? Y en el siglo XX, con este personaje que la verdad causó mucho dolor en el mundo, que fue Hitler, cuando él hizo alianzas con la Iglesia Católica, ya sabemos todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, y ya sabemos qué pasó con esto, que fue muy doloroso, la verdad, para no entrar más en detalles. Bueno, y en el siglo XX, en el caso de Bonhoeffer, ¿cierto? Acá está quién fue Bonhoeffer. La iglesia tiene por naturaleza un impacto en la sociedad y esto tiene implicaciones políticas, ¿sí? Esta incidencia política de la iglesia debería ser la de anunciar y construir el reino de Dios en medio de el mundo, ¿no? No podemos desconocer que nosotros los cristianos estamos llenos de valores, lo que tal vez a la sociedad normal ha venido quitándose con el tiempo, ¿cierto? Bueno, estos valores son radicales y están escritos en la palabra de Dios a través de Jesús, sin que Jesús estuviera en una agenda partidista, ¿cierto? Nosotros los cristianos evangélicos en Latinoamérica nos ha ido muy mal haciendo estas alianzas con partidos políticos o con algún representante. ¿Por qué razón? Porque se ha entendido mal la participación política, ¿sí? Si hay participación partidista por hacer alianzas o acuerdos con un partido político, y por lo general estos partidos políticos tienen intereses negativos y egoístas, o sea, lejos de los valores que están en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Entonces nosotros como iglesia, ¿sí?, estamos llamados a servir. Esto significa que estamos llamados a trabajar con amor. Esto significa que tenemos que ir a anunciar
el reino de Dios y denunciar los pecados y la injusticia, buscando el arrepentimiento, ¿sí? Y esto tiene implicaciones políticas, ya que el punto principal es hacer la voluntad de Dios. Bueno, hasta ahí pues estamos entrando ya en materia. Bueno, entonces, hay muchas posiciones, pero pues vamos a ir a la palabra de Dios, en donde el Señor Jesús sí hizo una incidencia política, ¿sí? Porque sí la hizo. No hizo alianzas con el poder, ¿cierto? Pero cuando el Señor lo llevó, el Espíritu Santo lo llevó a él al desierto, el diablo lo tentó. ¿Y cómo lo tentó el diablo? Con el dinero, con el poder y con el control de todos los reinos del mundo. Él se los mostró. Pero entonces el Señor Jesús lo rechazó. Definitivamente él dijo, no voy a hacer ningún convenio. Y con la palabra del Señor, él batalló esa gran batalla con el mismo enemigo. Pero ¿qué pasó ahí en ese momento? En ese momento el Señor Jesús venció al enemigo. ¿Y por qué le ofreció esto? Porque es lo que el ser humano desea. El ser humano desea el dinero, o sea, tener todas las riquezas, tener el poder y tener el control sobre todo. Entonces, el enemigo conoce muy bien al ser humano y sabe cuáles son sus puntos débiles y por dónde quería entrar. Y como el Señor Jesús es Dios hecho hombre, ¿sí? Como hombre él también tuvo emociones, también tuvo sentimientos. Como hombre él estuvo enfrentado a muchas situaciones de las cuales nosotros también estamos enfrentados. Pero el Señor Jesús nos da una gran lección, que él venció. Él no quiso seguir lo que el enemigo le estaba invitando a hacer. Él tomó decisiones radicales y él no cayó en ese juego. Increíble, ¿no? Como la misma palabra de Dios nos va mostrando y nos va dando esas herramientas, nos va dando esos ejemplos de ganar en medio de esas batallas tan difíciles, que yo sé que yo no soy la única que las he pasado. Tú que me ves y me estás escuchando, tal vez hayas pasado por estas mismas batallas, pero mira lo que dice el Señor en este versículo, en este pasaje, donde nos recrea que él fue directamente tentado por el enemigo y todo lo que le mostró, pero el Señor no cayó. Entonces eso es lo que tenemos que seguir de ejemplo. Bueno, sigamos pues hablando acerca de lo que hizo el Señor Jesús como incidencia política, ¿sí? Entonces, pues la verdad el Señor, como ya vimos, él no se dejó llevar, no hizo alianzas con ningún político, por decirlo así, ¿cierto? No hizo ningún convenio ni con los saduceos, ni con los helenos, ni con los herodianos, ni con los fariseos, ni con los celotes, ni con los esenios. Con nadie hizo ningún acuerdo, ninguna alianza política con ninguno. Jesús mostró que la manera, ¿sí?, la manera en que se hace incidencia política y social es a través de la ética, acá está la definición de ética, ¿cierto? Y la vivencia de la práctica de los valores, como los valores del reino de Dios. Estos valores son diferentes, ¿cierto? El valor del servicio y el de ayudar al otro, porque Él vino a enseñarnos a servir, a enseñarnos a apoyar, a enseñarnos a ayudar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Importantísimo ese punto, ¿cierto? Entonces, él lo que hizo es que venía por los que estaban viviendo injusticias. Él venía por las víctimas de toda injusticia, por lo que estaban siendo señalados. Él vino a mostrarnos cómo a través del servicio y el amor desinteresados se pueden cambiar vidas, se pueden llevar hacia el arrepentimiento para que vuelvan y tengan una oportunidad de volver a nacer. ¡Wow! Increíble lo que el Señor nos muestra a través de todo su historia, lo que nos dejó esta verdad tan grande y este ejemplo
el mejor ejemplo de servicio de amor es el Señor Jesús, que lo hizo desinteresadamente por amor a nosotros, sin esperar nada a cambio. Volviendo a la incidencia política, ¿sí?, de los cristianos, nosotros, con este ejemplo, debería de ser mucho más amplia, ¿cierto? En todos los procesos electorales y en los partidos, nosotros no necesariamente deberíamos de ser, pues, estar haciendo esas alianzas, ¿cierto? Sin ver, sin observar, sin mirar esa propuesta, ¿cierto? Ese plan de gobierno que tienen esos, pues, participantes en política, esas personas que se están postulando para un cargo de presidencia de una nación, que se están postulando para una alcaldía de una ciudad, que se están postulando para ser senadores. Nosotros tenemos que observar, leer, analizar y meditar ese plan que ellos tienen de gobierno si llegaran a quedar, ¿cierto?, con nuestro voto en esos lugares de eminencia. ¿Por qué? Porque van a tener la autoridad y tenemos nosotros como cristianos de mirar y de observar si van acorde con la palabra de Dios, ¿sí? Más adelante ahondaremos en este tema. Bueno, entonces podemos ver que la posición del Señor Jesús fue de permanente sospecha hacia los poderes del mundo, porque el Señor Jesús sabía que todos los poderes siempre quieren algo a cambio, pero Él lo que hizo, lo hizo desinteresadamente, lo hizo por servicio y por amor a nosotros. ¡Qué gran lección! Bueno, ahora nosotros, ¿qué posición debemos tomar? Nosotros todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer para dar la gloria y la honra al Señor, ¿cierto? Para hacer misiones, para ayudar al prójimo, para predicar el evangelio por toda la tierra. Esa es la misión de nosotros, para promover que la palabra de Dios sea conocida y que el nombre del Señor Jesucristo sea un pilar para todas aquellas personas que aún no lo conocen, que puedan experimentar de ese amor, de ese servicio que Él lo da aún, trascendiendo en el tiempo. Miren que esto pasó hace mucho tiempo, pasó hace más de 2000 años, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice este versículo bíblico. Entonces, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, es ahora. Increíble, ¿no? Bueno, nosotros como cristianos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Mi cuerpo y el cuerpo de todos los seres humanos está compuesto por ojos, nariz, boca, oídos, manos, pies, brazos. Cada uno de estos órganos que conforman nuestro cuerpo tiene una función específica, ¿sí? No es lo mismo el ojo que la nariz, no es lo mismo la boca que los ojos, no es lo mismo los oídos que la nariz, las manos. O sea, cada uno de nuestros órganos del cuerpo tiene una función específica. Asimismo, nosotros, los cristianos, los que estamos en el cuerpo de Cristo, cada uno ha sido dotado con dones y talentos que el Señor nos ha dado. Y esos dones y talentos los tenemos que poner al servicio de otras personas, así como el Señor lo colocó, con servicio y amor, desinteresado. Vamos a ahondar más adelante, que dice, bueno, ¿qué pasó? Hubo ¿se acuerda que estábamos hablando de esto, lo que ha trascendido a través de la historia? Llegamos a la teoría de la liberación, que por cierto, si no has visto el video acerca de la teoría de liberación, puedes buscarlo. Te invito a que te inscribas, a que le des un like si te gusta este video, si te gustan estas investigaciones. Puedes buscar el video de teoría de liberación y ahí puedes ahondar aún más en lo que significa y cómo ha incidido esta teoría de liberación en todo lo que está sucediendo mundialmente. Vamos a definir dos conceptos. El primero, pues, ¿qué es la política? Y el segundo, ¿qué es la iglesia? Entonces, la política es la habilidad de gobernar, ¿sí? Podemos analizar Romanos 13. Acá está el versículo. Y pues ahí nos habla de la disposición en la obra, en la sociedad, para lograr objetivos provechosos para el grupo social. ¿Listo? Bueno,
vamos a la palabra de Dios, a Génesis 9:6, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este versículo? Bueno, en Génesis 9:6 nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Analizaremos ese versículo. ¿Qué nos dice el Señor acá? ¿Sí? Dios instituye un administrador de justicia, el cual va a poner el castigo de esa persona, ¿sí? Entonces, el concepto de gobierno es tan viejo, tan antiguo como la creación misma. Dios le dio una orden, un mandato de gobierno, ¿sí? A Adán. Le dijo, vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, la señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si analizamos este versículo bíblico, ¿qué le dijo el Señor a Adán? ¿Sí? Le dio una orden, ¿sí? Le dio un mandato de gobierno sobre la tierra. Bueno, no solamente es gestionar la parte económica, ¿sí? Eso se debe hacer, pero el gobierno de Dios está en las escrituras de su palabra. Él le dio un mandato de gobierno a Adán. Entonces, si analizamos bien profundo, la política está hecha desde la creación y la dejó el Señor en su palabra. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del significado de la palabra iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Es una sociedad, ¿sí?, en los pueblos en donde vivimos, bajo leyes y principios para que la vida se lleve a cabo, con base en la palabra de Dios. Esa es la iglesia, ¿sí? Esa es la iglesia de Cristo. Bueno, en Primera de Pedro 2, vamos a buscar Primera de Pedro 2. Bueno, ¿qué nos dice la escritura en Primera de Pedro 2:9? Nosotros somos el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais del pueblo, porque ahora sois del pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nosotros tenemos que proclamar las virtudes del reino de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros como iglesia pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos miembros de una sociedad hasta que el Señor nos lleve. ¿Qué pasa cuando nosotros nos congregamos el domingo en la iglesia? Vamos, nos congregamos en la iglesia, en ese momento todos somos hermanos, estamos en comunión, todos unánimes en oración, exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando se acaba la reunión, se acaba el servicio dominical, cada uno de nosotros vuelve a sus hogares, vuelve a sus casas. En ese momento ya asumimos el rol de padres, de madres, de hijos, bueno, cada uno el rol. El día lunes, los que trabajamos, tenemos que ya ser empleados, o los que son empleadores. Bueno, ya asumimos un rol distinto, pero hacemos parte de la sociedad. Entonces, como hacemos parte de la sociedad, nosotros como cristianos tenemos que participar activamente en la política, ¿cierto? Entonces, nosotros somos miembros de esta sociedad, como les dije anteriormente, hasta que el Señor nos llame a su presencia. La iglesia tiene un aspecto institucional, ¿sí?, por mandato de Dios. A todos nosotros los cristianos nos dio un mandato, que es predicar el evangelio por todo el mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Aquí está la cita bíblica. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Tiene que ser la institución que presenta la verdad de Dios en todo el mundo, en todas las esferas, ¿sí?, donde Dios ha dado su revelación. Ese es el mandato de nosotros como iglesia, ¿sí?
Dios ha dado una revelación para la iglesia, ¿sí? A través de su palabra, y esta revelación es para la familia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Debe presentar esa revelación para la familia, ¿cierto? Dios dio una revelación para el accionar político. La iglesia debe presentar esa revelación del accionar político para la iglesia, ¿sí? La iglesia debe presentarla, ¿sí? Vamos a hablar de unas posiciones, ¿sí?, que se han tomado en la iglesia. Desde los púlpitos, ya sea por los pastores, por los líderes, ya sea por diferentes autoridades que el Señor ha colocado en esos lugares de eminencia. ¿Qué ha pasado a través del tiempo, ¿sí?, en la iglesia? Vamos a hablar de la posición con una visión tradicional. La iglesia desde el púlpito dice: la política es del diablo. En el momento en que se dice eso en la iglesia, ¿sí?, se está diciendo a la congregación en general que no se metan en política y en nada que tenga que ver con la política, ni en el accionar político de una nación. Es decir, que si la persona de liderazgo, sea un pastor, sea un líder, sea un siervo de Dios, una persona que el Señor haya colocado en eminencia como gobernante de esa iglesia, si él llega a decir que la iglesia, si él llega a decir a la iglesia en general que la política es del diablo, inmediatamente los feligreses, los creyentes, obviamente pues van a hacer lo que el pastor, el consejo que esté dando a la congregación en general. Entonces pues eso era algo que se veía mucho tiempo atrás y así se manejaba, ¿sí? La otra posición que tomó la iglesia desde el púlpito es que la política es mundana, ¿sí? Entonces, si le dicen al creyente que la política es mundana, entonces el creyente, ¿sí?, no debe estar en política. Lo mismo, ¿cierto? Entonces ya la política no es del diablo, sino que ahora es mundana, y como es del mundo, es sucio. Entonces, los hijos de Dios no debemos estar en esa, involucrados con esa parte, porque pues ya no sería el diablo y ya estaría sucio, ya sería sucio. Entonces pues tampoco esa es la posición, ¿cierto? Ahora vamos a hablar pues de la posición de la teología de la liberación. Como ya les dije anteriormente, yo hice un video de una investigación acerca de esta teoría y sería muy bueno que ustedes lo pudieran ver. Bueno, vamos a hablar a grandes rasgos de esto. ¿Qué fue lo que pasó, cierto? Esto fue que un grupo de sacerdotes llegaron a la conclusión de que la teología de liberación es aquí y ahora, y desde un ámbito político y social, en un razonamiento errado, por supuesto, ¿sí?, de las escrituras, que dicen que el reino de Dios es aquí y ahora, ¿sí? Aunque el reino de Dios está presente ahora, eso no quiere decir que el reino de Dios ya esté. O sea, el reino de Dios, ¿sí?, no va a tener su culminación hasta la venida del Señor Jesucristo, donde el cristiano, ¿sí?, tú y yo, un creyente del Señor Jesús, donde el cristiano está sujeto a pasiones, ¿sí?, sujeto al pecado, en un mundo caído. Por todo esto va a cesar, va a llegar un fin de todo esto, ¿sí?, cuando llegue el tiempo en que Dios lo haya predestinado, porque hacemos un paréntesis, nadie sabe la fecha ni la hora, solo el Padre, lo dice la palabra de Dios. Acá está el versículo, ¿listo? Entonces el creyente no va a dejar de vivir en una sociedad, ¿sí? Él es parte de la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad, y como parte de la sociedad debemos estar involucrados en el accionar político. ¿Qué pasó? Los valores y la justicia, ¿sí?, y el reino de justicia que todos esperamos, ¿sí?, eso es lo que decían y lo que interpretaban estos señores curas y sacerdotes, que no debió haberse interpretado así, como Leonardo Boff. Este es un ejemplo de Brasil, este señor, que resultó diciendo que la teorización dice que la verdadera liberación comienza con una liberación de la pobreza, ¿sí? Apenas tú dices eso,
inmediatamente tienes que formar una revolución. ¿Y cómo se forma una revolución? Desde el punto de vista político y social. No hay otra opción. Político y social. Ya hablamos de lo que hizo el señor Camilo Torres, acá que él era cura, decidió dejar el sacerdocio y tomar las armas, unirse a un grupo guerrillero acá en Colombia, y pues ya vimos qué pasó con él, ¿listo? Porque él vino pues a traer la teoría de liberación aquí a Colombia. Entonces, estos extremos, ¿cierto? Los condenan las escrituras. Ambos extremos están equivocados. ¿Por qué razón? Porque la iglesia sí tiene un mandato en las escrituras de interacción con el mundo y con la política, ¿sí? Porque el mundo, el cosmos, lo que vemos, lo que conocemos, tiene varias esferas, ¿sí? Y una de estas esferas es la política. Nosotros no podemos desconocer esta esfera porque estamos acá, ¿sí? O sea, somos parte. Nosotros no somos del mundo, como nos explicó el Señor, pero estamos en el mundo, y como estamos en el mundo, somos parte de muchas cosas que pasan en el mundo, y pues la política no nos podemos desligar de esto ni hacernos los desentendidos y lo que nada está pasando, porque pues a mí no me toca. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús nos dijo, como ya les repetí, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿listo? Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, ¿sí? A mí me gusta mucho esta imagen que estás viendo, y esta también, de estos hombres de Dios que colocaron sus frases muy conocidas y que son muy impactantes. Y a mí me gusta mucho, porque este siervo de Dios dice que somos la luz del mundo y que somos la sal, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. Nuestro mandato de parte de Dios es a interactuar con todas las esferas de la vida, incluyendo la política, siendo luz y siendo sal, como ya lo vimos, ¿cierto? Y con eso estamos cumpliendo en gran parte con el mandato de que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Ya lo hemos dicho varias veces. Sí o sí debemos ser columna y baluarte de la verdad. ¿Listo? En este sentido, la iglesia actual ha pecado en muchos aspectos, ¿sí? Porque no se ha predicado todo el consejo de Dios a todas las esferas de la vida, en la forma y en la manera, ¿sí?, en que se debió de haber hecho. En Hechos 24, en la palabra de Dios, nos cuenta la historia cuando estaba Pablo, el apóstol Pablo, con este dirigente político Félix. Y el apóstol Pablo estaba hablando de dos puntos muy importantes, acerca del dominio propio y acerca de la justicia, ¿sí? Y decía que el apóstol Pablo y él ya venían hablando de eso. Entonces, pues, la iglesia predica un mensaje con valores, ¿sí? Y una sociedad con valores va a ser diferente, totalmente diferente a una sociedad que no los tenga, ¿sí? Podemos ver un caso muy palpable en este tiempo. Las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur, ambas tienen diferentes sistemas políticos. Cada una tiene diferente sistema político. Nosotros como cristianos debemos estar interesados en que nuestros países no lleguen a ser una Corea del Norte, ¿cierto? Porque no es que el Señor Jesús no pueda, ¿sí?, hacer el ministerio en ese país. No estoy diciendo que no, pero se torna un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha persecución religiosa, porque no es tan fácil llevar un misionero para ese sitio, porque se torna un poco más difícil la evangelización, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible y eso nosotros lo sabemos, pero sería más fácil. Incluso son perseguidos y hasta asesinados por predicar en países donde no pueden predicar. Entonces, pues, realmente es difícil hacerlo en un país como Corea del Norte. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cada uno tiene valores, ¿cierto? En esos países hay valores, pero hay valores distintos. Y pues los cristianos tienen que acomodarse a esas leyes que hay en esos países, y con respecto a esos valores,
mirar cómo pueden llevar el evangelio, ¿sí? Bueno. Orar a Dios que nos permita vivir quieta y reposadamente, que el evangelio pueda ser predicado con toda libertad. Esta es la cita bíblica. Es un mandato de Dios, el que nos manda a vivir con quietud y con reposo. Bueno, predicar el mensaje de salvación desligado de lo que es la vida en orden acá en la tierra es un error completamente. Bueno, en la Biblia podemos hablar de muchos ejemplos de siervos de Dios que Él levantó a través de la historia, donde ellos hacían exhortación y amonestación a los gobiernos. En los profetas menores podemos ver el caso de Isaías, Ezequías. Ellos se levantaban en contra del gobernante y le decían: estás haciendo esto mal y esto mal, no tienes por qué hacer esto, ¿sí? Ellos se paraban y les decían. Incluso en el Nuevo Testamento podemos ver lo que hizo el apóstol Juan el Bautista, que por estar criticando al rey, que estaba saliendo con la esposa del hermano de él, ¿sí? Estaba cometiendo adulterio. Juan el Bautista le decía: eso que estás haciendo está mal. ¿Y qué pasó con él? Le mandaron quitar la cabeza, ¿sí? Y también podemos ver cómo incluso él, ¿sí? Desde un punto de vista político, porque pues hablarle a un dirigente ya es entrar directamente en la política, ¿cierto? Entonces, como le decía también el apóstol, pues Juan el Bautista, le dijo a estos soldados que hicieran su trabajo, pero que no extorsionaran a la gente. Y ahí les estaba hablando de corrupción. Imagínense en esto, ¿hace cuánto está en la palabra de Dios? Entonces no podemos desligar a la iglesia de la política. Bueno, sigamos analizando. Entonces, la escritura de Dios nos manda a predicar el consejo de Dios, ¿sí? Se debe predicar contra la corrupción, contra el pecado, ¿sí? O sea, si no se hace, es un pecado no hacerlo. La palabra de Dios me dice que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado. Aquí está el versículo, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que tenemos que analizar muy profundamente, a conciencia, esta situación por la que estamos atravesando en este tema tabú, porque este tema de la política y la iglesia es un tema tabú. ¿Listo? Entonces, desde la iglesia se puede hacer, ¿cierto? Sin necesidad de dar nombres ni de dar proclamaciones políticas. O sea, el púlpito pues no está hecho para eso. No está hecho para ir, o sea, a un evento político en la iglesia, o sea, no. Pero sí se puede hacer entender a la gente, ¿sí? Predicar el evangelio de tal forma, como dice Romanos 12:2, que nosotros sea nuestra mente renovada y transformada en el entendimiento. El gran peligro que tiene un gobierno injusto, ojo con esto, es una población informada y con una conciencia clara, ¿sí? Eso sí lo pueden hacer las iglesias, eso sí lo pueden hacer, ¿sí? La gran reserva moral de la nación está en la iglesia, ¿sí? La renovación nacional trae gobiernos justos. Bueno, la palabra de Dios tiene instrucciones muy claras acerca de los líderes. Aquí hay varios versículos en los cuales podemos ver las características que tiene que tener un líder, con base en la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del consejo de Dios, no el consejo de los hombres, el consejo de Dios. La Biblia es el manual de vida que ha sido dejada para que todos los seres humanos vivamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. No solamente que quede ahí, sino ponerla en práctica. ¿Qué pasa entonces es un pecado muy grave, el silencio y el no hablar las cosas desde el púlpito como es? ¿Por qué? Porque esto es atentar contra la paz de una nación, contra su seguridad, contra la seguridad económica, contra el bienestar, originado por elegir un gobierno injusto,
Eso está mal, ¿listo? Entonces, si desde una predicación que nos van a impartir nos hablan de la santidad y nos dicen que no me es lícito matar, pero no me explican que no es lícito que yo vote por una persona que está apoyando una agenda que va a abortar, ¿sí? O que está, pues también dentro de su agenda está el apoyar a matrimonios que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, pues realmente esto sería un pecado gravísimo, gravísimo ante los ojos de Dios. ¿Cuál es en realidad el problema? ¿Dónde estaría el problema? El primero, pues que una persona, ¿sí?, que dice ser creyente, cuando hablan de las verdades, ¿sí?, a la luz de la palabra de Dios, bloquea eso y no deja que entre. O sea, dice, eso no es conmigo. ¿Listo? También que ese creyente puede tener muchos problemas y en el momento en que va a dar su voto, pues lo da más bien como impulsado tal vez por una agenda de mejores subsidios, por una renta básica, por una cantidad de cosas que empiezan a colocar en una balanza los principios y valores versus, no sé, estabilidad económica, puede ser. La otra es que un creyente puso su beneficio personal. Esto quiere decir que es una persona que está en el medio de la política, que no le conviene, pues digamos, que ve en juego sus riquezas, que ve en juego su posición, que ve en juego su fama, su ascenso. Entonces dice, no, yo prefiero seguir igual, así digamos esté en un partido que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero yo soy cristiano, pero no importa, porque si yo me salgo, ¿qué pasa con lo que yo ya tengo? Ese es otro problema más difícil, la verdad. Y pues un cristiano que no participa activamente en política, ¿sí?, pero que apoya a un miembro que sí participa con su agenda política, ¿sí?, y lo hace por conveniencia, tal vez sea económica, por pragmatismo. Aquí está la definición de pragmatismo. Entonces pues ya volvemos a lo mismo. O sea, están jugando con los valores. Estamos poniendo en una balanza lo que dice la palabra de Dios con los valores y principios bíblicos versus mi necesidad personal, versus mi estatus, versus pues el plus que me pueda dar, ¿sí?, independientemente a lo que es la comunión que yo debo tener con el Señor Jesús y con Dios, y a lo que yo realmente crea de la palabra de Dios. Entonces pienso que ahí empieza como a ponerse la balanza antivalores, valores. Es bien compleja esta situación. Bueno, pues como hombres y mujeres de fe, nosotros los cristianos, ¿cómo es un creyente? Nosotros debemos de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, ¿cierto? Siempre, pero dejarle los resultados a Dios. Dios es soberano y dice la palabra de Dios en este versículo bíblico que Él coloca todas las autoridades que han sido puestas por Él. Todas las personas que están en un lugar de eminencia han sido colocadas por Él. Pero entonces nosotros como cristianos tenemos que hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y Dios es el que escoge el resultado, ¿sí? Hasta ahí yo creo que estamos claros en el tema, ¿sí? Esto es un asunto de conciencia, ¿sí? Yo debo votar por alguien que me represente a mí, ¿sí? O sea, que me represente. Yo no tengo por qué estar disociando. Acá está el término de disociación, lo que significa. O sea, no tengo por qué tener ambigüedades en esta toma de decisiones tan compleja. ¿Listo? Bueno, entonces algo supremamente importante es este versículo, ¿sí? O sea, ¿todo me es lícito hacer? Sí, el Señor nos dio libre albedrío. Nosotros podemos tener decisión, tenemos voluntad. Y por esa misma voluntad es que nosotros abrimos nuestra boca
como dice su palabra acá en este versículo bíblico, y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y lo colocamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ojo, no todo me es lícito hacer, no todo me es lícito hacer y no todo me conviene. Entonces, desde esa óptica se está llamando a la iglesia a evangelizar, a predicar la palabra de Dios como debe ser, pero con el consejo de Dios, con lo que dice Dios a la luz de la palabra. Es importante que eso se haga, porque en este tiempo, la verdad que, como dije anteriormente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿sí? Nosotros somos responsables de las cosas que decimos, sí, y de las que no decimos también. Nosotros no podemos callar la verdad. Nosotros no podemos callar la verdad de Dios. No podemos esconderla, tal vez por algún beneficio personal, o tal vez de pronto algunas personas no hablan de esto, digamos los pastores, los líderes, algunas personas no hablan de este tema en el púlpito por temor tal vez de que si expone verdades se vaya la gente. Pero es que aquí no estamos hablando es de la gente, estamos hablando es de la relación que uno como cristiano tiene directamente con Dios. Porque es que cuando el Señor nos llama a su presencia, nos llama de a uno solo. Y uno solo ingresa al cielo o al infierno. Pero eso ya es la relación que uno tenga con Dios directamente. Entonces, pues la verdad, este análisis lo hice basándome pues en otras investigaciones y otros análisis de muchas personas pues que en este momento están también con el mismo sentir y con la misma preocupación desde el punto de vista de nosotros como cristianos, como creyentes, como convencidos, como practicantes de la palabra de Dios. Tenemos que hacer en este tiempo. Nosotros no podemos callar la verdad. La verdad no la podemos callar y tenemos que hablar las cosas como son. La palabra de Dios está hecha y ahí encontramos todo. Todo está ahí. Todo está ahí escrito en la palabra de Dios. Podemos ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la conexión que hay entre la iglesia y la política. No podemos desligarla, no podemos hacer los que no hay, eso conmigo no. Nosotros somos seres humanos, estamos en este mundo y somos parte de una sociedad. Y como parte de la sociedad tenemos voz y voto. Pero ojo, vuelvo a repetirlo. ¿Tengo libre albedrío? Sí. ¿Puedo decidir? Sí. ¿Sí? Yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me es lícito ni todo me conviene hacerlo. ¿Ok? Entonces, pues ya para finalizar, yo pienso que en este momento lo que podemos hacer pues es indiscutiblemente lo que dice Primera de Timoteo 2. Acá está el versículo: orar por las personas que están en eminencia, hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Bueno, les agradezco muchísimo. Si has llegado hasta acá de este video, yo te agradezco de verdad por el tiempo. Hoy me extendí un poco más porque quería abrir el panorama, abrir la mente, ¿sí? A este tema, que es un tema tabú y que en este momento decisivo del mundo, de la sociedad, en este momento tenemos que rescatar principios, rescatar valores, y todos los valores están consignados en la palabra de Dios. Te doy gracias por llegar hasta acá, por ver el video. Te invito a que lo compartas. Te invito también a que te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho, suscríbete, dale un like si te gusta, compártelo. Esta información es supremamente importante. Y quisiera también, si tú tienes algún testimonio, quieres contar algún testimonio en este espacio, quieres contar las maravillas, los prodigios, las señales, los milagros que Dios ha hecho contigo, cuéntanoslo, escríbame este correo electrónico. Si quieres dejarme alguna sugerencia, algún comentario, estamos pues muy abiertos a este tema. Te agradezco muchísimo de verdad por seguirme, y créeme que no es fácil, la verdad, exponer estos temas, pero es necesario hacerlo realmente, y el Señor me ha inquietado en este tiempo hacerlo, y yo te invito a que investigues más. Si ves que de pronto hace falta algo, quiero que profundices más
por tu cuenta también, investigues, analices y mires esta información tan valiosa que yo te he dado, y te doy gracias. Y bueno, este canal Sierva de Cristo es para darle la gloria y la honra al Señor.